iniciamos el día de hoy. Muy buenos días para nuestros queridos lectores del periódico Punto de Quiebre. El día de hoy tenemos el placer, el gusto, la dicha de tener en nuestra sala a mi general Luis Erlindo Mendieta Ovalle, a quien le damos una bienvenida muy, muy fraternal. Y mi general, cuéntenos, ¿quién es Luis Erlindo Mendieta Ovalle? Bueno, yo nací en Tinjacá, Boyacá, el 13 de junio del año 1957. Mis padres, Alfredo y María, ellos desde la edad que tenía 5 años se trasladaron a la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, desde esa edad fue en la capital. Tengo 9 hermanos, casado, María Teresa Paredes, y tengo 2 hijos, José Luis y Jenny. Muchas gracias, mi general. Mi general, ¿cuál es su punto de quiebre? ¿Qué es lo que lo quiebra a usted en la vida? La familia, indudablemente por toda la situación que se vivió, pienso que lo más importante para el ser humano es su entorno familiar, bien sea sus padres, sus hijos, sus abuelos, sus hermanos, sus seres queridos. Y en segundo lugar, la familia institucional, donde uno desarrolla una actividad profesional, pienso que es lo más importante. Y en el caso particular, siempre he mencionado mi amada Policía Nacional. Muchas gracias, mi general. Pepe. Mi general, buenos días. Sí, buenos Quisiera días. preguntarle, después de haber vivido esa situación tan particular que le correspondió a usted en esta vida, con el secuestro que tuvo, ¿cuál es la lectura acerca del Tratado de Paz firmado entre el gobierno Santos y la guerrilla de la FARC? ¿Cuál es su opinión personal? Sí, es bien interesante la pregunta y es posible que muy extensa, ¿no? El gobierno nacional negoció con las FARC bajo el principio que el Estado era el victimario y las FARC eran las víctimas. Por lo tanto, desde ese momento comenzó ese proceso de negociación y se llega al punto número 4, el de las víctimas. Y es donde viene la intervención de nosotros. Nos reunimos integrantes de la reserva, en este caso soy muy específico, el sargento Lazo, el intendente Pinchao y la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giral. Hicimos un evento y allí teníamos unas conclusiones de acuerdo a cómo iba avanzando el proceso de paz. Y era que las víctimas que habían ocasionado la FARC quedamos totalmente excluidas de esa negociación. Es decir, nos habían escondido, nos habían invisibilizado, trataban de decir que nosotros no existíamos desde el punto de vista ya de la mesa de conversaciones. ¿Ante quién? Por supuesto, la comunidad internacional, los mediadores que estaban allí. Por lo tanto, podríamos decir que se trataba una negociación únicamente entre el Estado y las FARC. Nosotros intervenimos y después de este foro viene la exigencia de que la mesa de conversaciones se hiciera presente y escuchara nuestras peticiones. Por lo tanto, se realizó y ya participa Ervin Hoyos Medina de la Federación de Víctimas de la FARC y presidente también de Voces del Secuestro, y también participa Sofía Gaviria, en su momento senadora de la República, hermana del asesinado e inmolado gobernador de Antioquia. Ya con ellos iniciamos esa intervención allí en el Club del Nogal, donde se hizo presente el comisionado para la paz, también se hizo presente el negociador Humberto de la Calle de Lombana, delegado de la Iglesia, delegado de la ONU y delegado del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, que eran quienes manejaban el proceso. Después de eso, como teníamos conocimiento que a La Habana iban a ir 20 víctimas ya nombrados por ellos, donde eran gente de izquierda, familiares de guerrilleros, los que iban a representar ese gran universo de víctimas que ocasionaron la FARC en el país y, por supuesto, todos los demás hechos victimizantes. Allí, entonces, la mesa de conversaciones decide incrementar de 20 el número de participantes a 60. Por lo tanto, se hace una serie de mesas regionales para seleccionar ese número de víctimas. Se convoca la primera en Villavicencio, la segunda en Barranca Bermeja, la tercera en Barranquilla, donde asistí y ya
pudo hacer presencia a un gran número de delegados de víctimas que las FARC ocasionaron, y la última que se realizó en Cali. ¿Qué tenemos allí? Que asistieron más o menos 256 delegados de esas víctimas que ocasionaron la FARC. Pero en esas ciudades las ofensas fueron permanentes, porque quienes asistían allí, por supuesto, y mi respeto a todas las víctimas que ha ocasionado el conflicto, pero como habían víctimas del Estado, habían víctimas de desplazamiento, de violencia sexual, etcétera, de cantidad de universo de víctimas, pues allí nos tildaban que nosotros éramos los victimarios, que nosotros estábamos era por cuenta del Estado, es decir, que nosotros no éramos víctimas. En su momento, la misma FARC elaboraron sendos documentos terrorista, y allí se fueron lanza en ristre contra mí, que yo era un victimario, que en fin, cantidad de artículos sacaron, y allí están las constancias históricas. Sin embargo, desde la mesa de conversaciones hubo la presión, podríamos decir, y decidieron entonces ya tener en cuenta a víctimas que habían ocasionado las FARC. Fueron algunos secuestrados, fue un integrante también del Ejército Nacional, un suboficial, y en la tercera delegación fui yo a La Habana. Y aquí es bueno aclarar porque muchas víctimas de la fuerza pública en las reuniones donde estaban manifiestan, sí, pero es que usted no hizo nada. La pregunta mía es, ¿y qué hicieron las víctimas de la fuerza pública? Nunca los vi en esos eventos, en esa presión que hicimos. Por supuesto que ya cuando sale un resultado, pues sí, cada uno sale a reclamar seguramente los éxitos, pero aquí el trabajo inicial lo hicimos el sargento Lazo, el intendente Pinchao, el suscrito y las dos personas que he mencionado. Con base en eso, ya se logra esa representación, por supuesto, de la mesa de conversación acepta que vayan otros, y allí nuestra intervención en La Habana, porque muchas veces sí, pero es que usted estuvo en La Habana. Claro, yo fui 15 minutos que nos ganamos ese puesto por el trabajo que hicimos, y en esos 15 minutos, porque estaban unas reglas de juego ya previstas, únicamente teníamos que manifestar, era nuestro hecho victimizante a nivel personal. Por supuesto, hice el relato de en esos pocos minutos del caso de MeToo, pero allí tenía otra misión muy importante y era por cuenta de poses del secuestro y de las víctimas que han ocasionado la FARC. ¿Qué ocurría? En el momento de que se inició las conversaciones, habían más de 700 secuestrados por la FARC y nuestra solicitud era dónde estaban esos 700 secuestrados. Infortunadamente, la FARC no dieron ninguna información. Hasta la fecha de hoy no la han hecho. Después con Erwin Hoyos estuvimos presentes donde uno de los mediadores, el embajador de Noruega, y allí se entregaron sendas cartas, correspondencias de los familiares de toda esta cantidad de secuestrados para que por intermedio del embajador se le llevara a los integrantes de la FARC que están en La Habana para solicitar información de esos secuestrados. Ese podríamos decir que fue el tema principal de ese proceso de negociación desde el punto de vista de víctimas. Ya el resultado final lo vemos, no sé si haya tiempo o si hay otra pregunta, pero más o menos el balance que yo hablo es que fue nefasto para el país, nefasto para las víctimas que ocasionaron las FARC, porque hemos sido las excluidas, las marginadas, estigmatizadas, olvidadas y totalmente excluidas. Ya, muy cierto, mi general. En relación con todo eso que nos acaba de manifestar, la narración de cómo se cambiaron ellos, convirtiéndose prácticamente en víctimas y dejando a las verdaderas víctimas que ellos causaron con sus diferentes actuaciones delincuenciales, ¿cómo ve ahorita usted el tema de las curules para las víctimas? Porque ya hemos visto que hubo unos pronunciamientos del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, y tengo entendido que se creó un acto legislativo que está a puertas de ser firmado por el señor presidente de la República. ¿Qué cree usted que va a pasar con esas curules para la paz? Sí, entonces aquí retomamos nuevamente el proceso de paz. Con base en el proceso se le da las 10 curules a los victimarios en el Congreso de la República. Se les da la posibilidad de estar en la Unidad Nacional de Protección, donde hay más de 1.300 integrantes de la FARC con armamento, vehículos, buenos salarios, prestaciones, viáticos, etcétera. Se les da la posibilidad de tener un magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Se les reconoce personería jurídica a un partido político y a un centro de pensamiento y se les asigna presupuesto anual de muchos miles de millones de pesos para que ellos hagan política. También en las zonas donde ellos están presentes y que hoy se habla de esas circunscripciones especiales allí que tenemos, que ellos han estado haciendo política desde hace mucho tiempo.
con el presupuesto del Estado. Sí, se habla de más de 853 obras, creo que son las que se deben de hacer en esas regiones, con el 5% del presupuesto nacional, con presupuesto de regalías y con la ayuda internacional. Todos los recursos llegan únicamente para la FARC. Es decir, que vemos cómo también todos los recursos del Estado y los recursos internacionales han estado llegando para los integrantes de la FARC, los que se han desmovilizado, se han reinsertado con sus proyectos de vida y cantidad de cosas adicionales, mientras que las víctimas que ellos ocasionaron, pues totalmente excluidas de toda esta situación. ¿Qué pasó? Que aparte de en ese mismo proceso, el artículo nefasto, podríamos decir en este momento, donde se da la posibilidad de que las víctimas tengan 16 curules más. Y por supuesto, para ellos, esas 16 curules, desde el punto de vista de ellos, de que ellos, las víctimas, ellos creen que van a obtener esas 16 curules para sus seguidores, para sus, seguramente, personas que hacen su política en las regiones, en esas 16 regiones, y que comprende aproximadamente 170 municipios. En su momento, cuando pasó el Fast Track allí en el Congreso de la República, hicimos las intervenciones con Ervin Hoyos, con Sofía Gaviria, con otros delegados, manifestando que se debería modificar esas 16 curules, que se debería tener en cuenta, primero, por hechos victimizantes, es decir, por secuestros, por extorsión, por violencia sexual, desplazamiento, etcétera. También manifestábamos desde el punto de vista de que si hubo un conflicto interno y a las FARC, y se supone que en un conflicto hay dos partes, si a las FARC le dieron esas 10 curules y ahora la posibilidad de esas 16 curules, se tuviera en cuenta la otra parte del conflicto, es decir, la fuerza pública que intervino en ese conflicto. Por lo tanto, si sumamos las 26, por lo menos deberían corresponderle a la fuerza pública 13 curules desde ese punto de vista. Pero también allí manifestábamos nuestra inconformidad de que se tuviera en cuenta únicamente esa circunscripción especial en el sector rural de estos municipios, porque allí en esas zonas es donde está la FARC, donde están los grupos armados organizados en ese tiempo y hoy en día también, porque allí están combinando la parte política, que son los que van a salir seguramente a reclamar los votos en este momento, y la parte armada que está haciendo presión en este momento en esas regiones. Por lo tanto, allí solicitábamos que se ampliara a una circunscripción nacional para que ese universo de 9 millones de víctimas tuviese la oportunidad de participar en esas elecciones. Infortunadamente, pareciera que las intervenciones en el Congreso de la República no tuvieron efecto. Posteriormente se aprueba en el Congreso de la Perdón, viene el empate, podríamos decir, en el Congreso de la República, se archiva, viene ahora el recurso del senador Roy Barreras, del derecho de petición ante la Corte Constitucional, y la Corte falla en favor de los victimarios. Es decir, que nuevamente le da la posibilidad a la FARC de esas 16 curules. Y lo vimos en la intervención en el Congreso de la República, los dirigentes de esta organización prácticamente reclamando nuevamente esas 16 curules, mientras que obviamente nosotros, a pesar de hacer nuestra intervención, pues considero de que se firmó por parte del presidente del Senado este acto, es decir, que no se tuvo en cuenta nuestras observaciones, nuestras sugerencias. Estamos pendientes, no sé si a la fecha ya el señor presidente haya firmado esa ley, pero hicimos todas las observaciones para que el señor presidente con sus asesores jurídicos allí tenga en cuenta al firmar si se modifica, si se le da posibilidad a la otra parte que interviene en el conflicto interno para que tenga ojalá esas 13 curules, o para que se haga por los hechos victimizantes, o que se haga la circunscripción nacional para que todas las víctimas puedan participar. Muchas gracias, mi general. ¿Cuál es su opinión en relación a la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que abiertamente ha sido un tribunal más acomodado a los intereses de los bandidos de las FARC y no a lo que se debería, que es también tener en cuenta a las víctimas? ¿Cuál es su opinión, mi general? Nosotros también allí hicimos un gran trabajo en su momento, con Ervin Hoyos, nuestras intervenciones. ¿Qué considero desde el punto de vista particular? Recién salí de la situación de secuestro, de rehén,
Allí asistí a la Fiscalía, posteriormente asistí a Justicia y Paz. Convocaron a audiencias que nunca se llevaron a cabo en contra de integrantes de la FARC. Posteriormente acudí ante la JEP y allí se hizo la narración de todos los eventos. Últimamente sigo asistiendo ante la Fiscalía a otros procesos. Y como resumen tenemos que estas 4 entidades o estas 3 entidades, hasta el momento no hay justicia. Es decir, que prácticamente contra los victimarios, contra los integrantes de la FARC, y en este caso, por eso las víctimas seguimos reclamando justicia. Y en este tribunal de la JEP, a pesar de que contribuimos y nos tocó aportar las pruebas, nosotros mismos tuvimos que recogerlas y aportarlas de que sí habíamos sufrido esos hechos victimizantes. En mi concepto eso debió haberlo hecho la JEP, pero no lo hizo. ¿Y qué tenemos? Que los integrantes de la FARC pues no han contribuido con la verdad. Un ejemplo, los 700 secuestrados al inicio de las conversaciones. Otro ejemplo, ¿quién ordenó la elaboración de las jaulas de concentración donde estuvimos? ¿Quién ordenó los secuestros? ¿Quién ordenó que nos tuvieran en esas infrahumanas condiciones, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a todas esas torturas? ¿Por qué no se permitió nuestra liberación? En fin, todos estos puntos, y ellos no han dado ninguna razón. Únicamente trata de desvirtuar que ellos hubiesen sido los determinadores y prácticamente le endilgan esta responsabilidad a los mandos medios cuando ellos siempre hacían programas radiales permanentemente y a diario donde daban las órdenes e instrucciones de cuál era la actividad que debía realizar los secuestrados. Incluso la fuerza pública incautó manuales de cómo debería ser el trato a los secuestrados. Eso por parte de la JEP, entonces vemos que no va a haber verdad. Segundo, justicia, pues hasta el momento van más de 4 años y no se ha aplicado ninguna pena. Tercero, garantías de no repetición. Infortunadamente, hace más o menos casi 2 meses, la presidenta encargada de la Federación de Víctimas que ocasionaron la FARC, a raíz de la muerte de Ervin Hoyos, que en paz descanse por efectos del COVID, ella quedó encargada y allí fue asesinada en el Huila por parte de la FARC, de alias El Paisa. Hace más o menos un mes que murió por este cruel homicidio que cometieron en contra de ella. Y ahora en lo que es la reparación, pues las FARC siempre han ofendido la dignidad de las víctimas cuando hablan. En su momento, alias Santrich dijo un quizás, y posteriormente manifestaron de entregar unas escobas, unos traperos para esa reparación. Pero también aquí ha fallado la JEP porque no ha actuado en contra de estos integrantes de la FARC para ver dónde están sus bienes para que los entreguen para entrar a reparar a ese gran universo de víctimas. Pero es que no solo es la JEP, es también la Comisión de la Verdad la que salió allí de ese acuerdo. Y allí vemos que allí tampoco hay representación de las víctimas que ocasionó la FARC. Allí se ha dedicado esta entidad a hacerle propaganda a los integrantes de la FARC a nivel nacional y especialmente en estas regiones, lavándoles prácticamente su imagen ante la opinión pública y presentándolos seguramente como estadistas, como los que no hicieron nada y los que a futuro van a orientar los destinos en cada una de las regiones y seguramente en el próximo Congreso de la República. Y en tercer lugar, y con esta unidad también, ¿qué ocurre? Que ya se están presentando diferentes requerimientos en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, en el mismo Congreso de la República, porque su vigencia era de 3 años, que ya está próximos a vencer este fin de año. Y allí están pidiendo que se prorrogue nuevamente por un término adicional el funcionamiento de esta Comisión de la Verdad. Y desde nuestro punto de vista como víctima siempre he manifestado, lo que hay que establecer es una nueva Comisión de la Verdad desde el punto de vista de las víctimas que ocasionaron la FARC, porque ellos también tienen derecho a contar su verdad, a contar su historia, a dejar plasmado en escrito, libros, folletos, documentales, películas, qué sé yo, financiadas obviamente por el mismo Estado, para que quede esa verdad desde ese punto de vista, porque por el momento tenemos una Comisión de la Verdad que únicamente nos va a dejar un relato desde el punto de vista de los victimarios. Y en tercer lugar está la unidad de búsqueda de desaparecidos. Allí también con Ervin Hoyos insistimos en que se creara una subdirección para que las víctimas que ocasionaron la FARC pudiesen participar. Allí teníamos, por ejemplo, Rosa Blanca, con cantidad de niños, niñas que fueron reclutados y que son adultos y que fueron testigos de los asesinatos
de las obligaciones a abortar que hicieron con las niñas, es decir, de toda la violencia que estos sujetos de la FARC ejercieron contra los menores que fueron reclutados. Allí ellos tenían conocimiento de cementerios clandestinos y se quería dar esa información para buscar a esas personas desaparecidas, pero infortunadamente no se tuvo en cuenta a las víctimas que ocasionó la FARC en el nombramiento de esta unidad de búsqueda de desaparecidos, porque pues obviamente a ellos no les conviene seguramente encontrar los restos de estas cantidad de menores, de niñas que fueron asesinadas allí porque no cumplieron las órdenes. Entonces son estas tres entidades importantes porque no solo la JEP, sino la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y también la Comisión de la Verdad que salió del acuerdo. Muchas gracias. Estamos el día de hoy compartiendo con mi general Luis Erlindo Mendieta Ovalle, oficial de la Policía Nacional, y lógicamente fue una de las personas víctimas de los señores de las FARC. Mauricio desde Neiva, continúe, por favor. Buenos días, mi general. Listo. Gracias, Buenos días, Mauricio. mi general, ¿cuál es tu opinión de las reservas de las fuerzas militares y la policía? Pues yo, las reservas, mi respeto contra todos los que colocaron el pecho para defender la democracia durante todos esos años de conflicto. Es que desde tiempos inmemoriales, y si nos vamos a Bolívar, quienes lideraron nuestra patria, la fuerza pública. Posteriormente, en los tiempos de violencia, ¿quién lo ha hecho? Siempre la presencia de la fuerza pública. Y en este conflicto, si es del caso hablar de la FARC de más de 60 años, pues son los soldados de tierra, mar y aire y la Policía Nacional la que le ha puesto el pecho para defender la democracia, para defender la institucionalidad, para propender porque todos los ciudadanos residentes en Colombia tengan seguridad, tengan tranquilidad, puedan tener derecho a una convivencia de una armonía pacífica y también, como nos compete, defender la vida, honra y bienes de todos los integrantes del territorio nacional. Entonces, por supuesto que mi respeto para todos los soldados, para todos los policías que están prestando su servicio en este momento, y a los retirados nuestro agradecimiento inmenso porque ustedes fueron los que en este momento nos tienen disfrutando de esas libertades, de esos derechos que hoy en día seguramente estamos disfrutando y que por consiguiente hacia futuro esperamos que con el concurso de todos ustedes activos y retirados podamos seguirlos disfrutando y que no vayamos a perderlos por acción seguramente de un régimen comunista o socialista o progresista. Continúe, Mauricio. Mi general, un mensaje para la sociedad civil y las reservas, así como para el personal activo de la Policía Nacional. Sí, para la sociedad civil en este momento la invitación para que apoye a la fuerza pública, que es la que para defender esos principios constitucionales, la defensa de sus derechos, de sus libertades. Para los integrantes de la fuerza pública activos, en este caso la Policía Nacional me manifiesta, pero lo hago para todos, ustedes son la garantía, ustedes son el soporte de la democracia, ustedes son los que están actuando allí en defensa de todos los colombianos y por lo tanto mi respeto, mi invitación para que continúen haciéndolo así. Muchas veces algunas administraciones pues no reconozcan e incluso seguramente en oportunidades tengan que afrontar investigaciones disciplinarias, penales, contencioso, administrativas, pero en ustedes está depositada la confianza de todos los ciudadanos de bien porque ustedes son la garantía de que nosotros debemos de tener seguridad, tranquilidad y bienestar. Y por supuesto para los integrantes de la reserva que en estos momentos de crisis y que es difícil la situación por la parcialidad política que hay en este momento, mi invitación es a que participen ya como retirados en la actividad política. No podemos seguir siendo indiferentes, no podemos seguir diciendo que somos apolíticos, no, porque está en peligro si llega un régimen comunista. En primer lugar, la misma asignación de retiro,
la pensión, seguramente las primas, las bonificaciones, los beneficios de salud, de educación, en fin, todos esos derechos que nos los ganamos durante muchos años y que si llega un régimen comunista, pues van a estar en peligro. Por lo tanto, es el tiempo y la oportunidad de participar en política respetando, y lo hago aquí de cara a todos ustedes y muy sinceramente, la opinión de cada uno de ustedes, pero que escojan el candidato de su preferencia. Y por mi parte, pues siempre estaré insistiendo que debe ser un candidato que defienda nuestros derechos adquiridos y sobre todo esos beneficios que no debemos perder en ningún momento. Okay. Señor general, siempre he tenido un conflicto y siempre he pensado, y con una persona con tanta experiencia como usted que tenemos hoy en el escenario, quisiera preguntarle, ¿qué considera usted, pues después de haber vivido tanto tiempo el conflicto, desde que se formó, desde que usted participó o ingresó a la institución, el proceso de paz, y hoy día lo que se está viviendo? ¿Considera usted que realmente el proceso de paz dio los frutos que la sociedad esperaba? Parcialmente. Parcialmente porque se redujo el número de ataques a instalaciones policiales, el número de emboscadas. Si hacemos un comparativo estadístico, disminuyó. Y con eso parece que se puede justificar una parte del proceso de paz. Pero por otro lado, se intensificaron muchas cosas. Desde el mismo inicio del proceso de paz, las FARC dieron orden de intensificar los cultivos de coca a nivel nacional. Idea que se llegó a más de 240.000 hectáreas en este momento. Entonces, en esos aspectos falló el proceso de paz, en lo de la intensificación de los cultivos, en las acciones, y pues allí viene una división, para mí nestratégica de la FARC, para ellos hablan de una disidencia, para mí están combinando las diferentes formas de lucha para llegar al poder con su partido político, con las curules que le asignaron y ahora con la posibilidad de las otras 16 curules, pero también combinando esa forma de lucha porque quedaron con un grupo armado que seguramente está en el monte para hacer el trabajo que ellos le digan, especialmente para infundir el terror, la violencia en todos los colombianos y obligarlos prácticamente a que en unas elecciones se parcialice o se vote por quienes ellos digan. Entonces, desde ese punto de vista, falló el proceso de paz. Y por otro lado, pues el sistema de justicia no fue el apropiado por las consideraciones que ya he expuesto en que no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación y no hay garantías de no repetición. Por el contrario, se hicieron a un buen botín del Estado con el presupuesto que ya he mencionado, con las ayudas internacionales y con las cuotas que les quedaron en todos los organismos de poder. Sí, señor. Siempre me dejó a mí la sensación que con esa situación que se hizo, con ese proceso de paz, prácticamente se dio a entender que en Colombia el crimen sí paga. Y para mi forma de pensar, fue algo bastante nefasto para la sociedad. Bueno, pero cambiando un poco el tema, quería preguntarle, mi general, ¿cuáles son sus proyecciones futuras en el mundo de la política? ¿Y qué propuestas tiene usted para el pueblo colombiano? Sí, pero primero así haría una aclaración con el punto que usted también concluye, y es que sí, infortunadamente, y aquí repito que alias el mono Jojoy en el tiempo del Caguán, cuando estaban las conversaciones con el presidente Pastrana, lo manifestó. Nuestro siguiente escenario será en las ciudades. Nos veremos en la ciudad, fue lo que manifestó, porque él creía que en el tiempo del presidente Pastrana se iba a terminar ese proceso de paz. Y en el caso de Mitú se actuaba con una primer línea. Los menores que eran reclutados les daban armamento, los entrenaban y eran los que hacían la primer ataque hacia las instalaciones policiales. Hoy vemos que en la violencia urbana, sí, ya estamos viéndonos en la ciudad y vemos nuevamente esa primer línea atacando nuestras instalaciones, los bienes públicos y privados. Eso para complementar esa parte. Segundo, con base en los acuerdos y que también allí hicimos campaña porque hicimos las observaciones del caso que no fueron tenidas en cuenta. Como no se aprueba lo que solicitábamos en su momento, que era participación en lo que ya he mencionado, pues obviamente participamos en el no, porque veíamos que se venía toda una situación
de extrema en perjuicio de los derechos de esas víctimas que ocasionaron la FARC. Por lo tanto, al ganar el no y al pasar el fast track y después de la intervención, pues nos tocó tomar la decisión de participar en política, porque nos dimos cuenta que el poder prácticamente no está en el constituyente primario, en el pueblo colombiano, y que prácticamente el poder está en el Congreso de la República, y así lo demuestra todo lo del fast track. En su momento comenzamos entonces a recoger más firmas, tuvimos más de 520,000 que fueron rechazadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, más del 65%, en una persecución, llamo yo, en contra de las víctimas que ocasionaron el FARC. Posteriormente se eleva un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral para que en ese principio de igualdad, así como a las FARC le hayan dado personería jurídica y posibilidad de partido político y presupuesto, a las víctimas también tuviésemos ese mismo derecho. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral rechazó nuestra petición. Posteriormente, pues al ver truncadas nuestras aspiraciones, nuestros seguidores siguieron diferentes rumbos a nivel nacional. Hoy en día vemos como también pues hay una persecución prácticamente de la Corte Constitucional al fallar estas 16 curules en favor de esos victimarios y prácticamente en contra de esas víctimas que ocasionaron la FARC, lo que nos ha llevado a seguir insistiendo en participar en política. Y ya en meses anteriores tuvimos una reunión virtual con el señor expresidente Álvaro Uribe, quien nos da la posibilidad de participar en el Centro Democrático como Patria Nueva, que es nuestro movimiento, para que en noviembre, que es cuando se inicia la campaña y se dan los avales, podamos participar con un aval para el Senado de la República y con varios avales para la Cámara de Representantes, buscando que los integrantes de la Reserva puedan llegar a los escaños del Congreso de la República. Pero no solo ellos, y aquí es un tema también muy importante, las viudas, los huérfanos, aquellos integrantes de la fuerza pública que quedaron discapacitados, los que prestaron el servicio militar obligatorio de bachilleres en el ejército, en la policía, en cualquiera de las fuerzas, también deben de tener derecho y que también fueron afectados por el orden público, por el conflicto interno, que muchos de ellos también sufrieron las inclemencias y son víctimas, también deberían tener derecho de participar. Eso como una parte que se me quedó en esas 16 curules, la representación de todos ellos. Y hacia futuro, pues nuestro objetivo será seguir participando en político para tratar de reivindicar los derechos de todas las personas que ya he mencionado y de todos estos grupos. Otra pregunta que quería hacerle, mi general, es que teniendo en cuenta la situación que usted vivió tan difícil y todas aquellas personas que les tocó que compartir a la mala esa situación también, ¿usted actualmente tiene contacto con algunos de ellos? ¿Tienen alguna asociación de pronto donde se vinculen a contar este tipo de experiencias? No, ninguna, únicamente ya la relación personal, por llamadas telefónicas principalmente. Yo tengo varios chats con varios secuestrados, por ejemplo, tenemos un chat de los de MeToo, tenemos otro chat ya posteriormente cuando estuvimos los 28 mandos y con ese grupo posteriormente tenemos otro chat ya con directamente algunos secuestrados y con ellos conversamos en algunas oportunidades. Muchas gracias, mi general, muy amable. De verdad que para nosotros es algo gratificante haberlo tenido hoy en la sala Zoom de nuestro periódico Punto de Quiebre. Envíenos, por favor, un mensaje a todos nuestros seguidores, a todos nuestros, yo siempre les digo muy cariñosamente, mis queridos lectores, y ellos son personal de la Fuerza Pública en actividad, los reservistas, pero también sus familias, lógicamente, y un componente muy importante que es nuestra sociedad civil, que de a poquito ha identificado en la fuerza pública muchas cosas que ellos necesitan y que ellos quieren. Entonces, abierto el micrófono para ese mensaje para nuestros lectores de Punto de Quiebre, mi general. Sí, para todos los seguidores de Punto de Quiebre, nuestro principal afecto, aprecio, cariño, con todos los integrantes de la Reserva, de la Fuerza Pública, de los activos, de los familiares, pero también de
ese gran universo de víctimas que ocasionaron la FARC, que se ocasionaron por el conflicto interno. Y por supuesto también un saludo muy especial a la sociedad civil que siempre nos ha apoyado, a que yo diría que más de los buenos somos muchos más, y a ellos en este momento acudimos porque pensaría que nuestra democracia está en peligro y ya es hora de tomar partido, de salir precisamente a tomar decisiones en favor de quienes están defendiendo el Estado de Derecho, quienes defienden el orden. Yo soy fanático del capitalismo porque es que ahí es donde están las posibilidades de empleo, de surgir, de seguir adelante. Debemos, por supuesto, tratar de que los pobres se les incremente su salario, que tengan más beneficios, pero eso se hará haciendo actividades netamente donde se genere empleo, donde se genere producción, donde podamos alcanzar altos estándares en nuestra calidad de vida personal y familiar. Y aquí les diría que ya viví lo que fue el comunismo. Estuve 12 años allí en la selva de Colombia, transitando, como vemos hoy en día, a los venezolanos por diferentes partes del país, con un morral al hombro, con unas cositas, con unos plásticos. Así vivimos nosotros en la selva casi esos 12 años. Por lo tanto, no queremos que el comunismo llegue al poder. Sus estragos los sentimos permanentemente. No teníamos cama donde dormir, nos tocaba en el piso. La comida era lo que ellos querían darnos, los calditos a la mañana o al almuerzo, unas pocas cosas. Nuestra ropa también era deficiente, nuestra atención médica era deficiente. No se preocupaban por nuestro interés, sino por el contrario, todos los días estábamos siendo amenazados las 24 horas que nos asesinaban. Sí, entraba algún integrante de la fuerza pública a entrar a rescatarnos. Como ya viví todas esas situaciones y también hicimos cola para reclamar los alimentos, los pocos alimentos que nos daban, lo que ellos querían. Es decir, que aquí no va a predominar lo que yo quiero, sino lo que el dirigente quiera. Y como ya vimos esa experiencia, los invito a defender nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, y que ojalá hacia futuro ustedes puedan elegir los mejores representantes allí ante el Congreso de la República, que es donde se hace todas las reformas de las instituciones y donde se aprueba el presupuesto que se debe asignar a todas las entidades y, por supuesto, a todas las personas en Colombia. Así es que en este momento los invito a que participen activamente en política y defendamos todos estos principios democráticos. Muchas gracias, muchas bendiciones, un feliz día para todos. Bueno, muchas gracias, mi general. De pronto, si me permite una última pregunta, además de agradecerle su participación con nosotros, quería escuchar de pronto un mensaje que usted pueda enviarle a todos estos jóvenes que hoy día están saliendo lastimosamente a vandalizar, como ocurrió anoche, y donde algunos de los que capturaron manifestaron que lo hacían simplemente por recibir 70.000 pesos que alguien les paga y que hasta el momento no se sabe. ¿Qué mensaje les daría a usted, mi general? Sí, a los jóvenes la invitación es a que allí, dentro de sus hogares, y especialmente los padres, controlen qué están haciendo sus hijos. Y ellos invitarlos a que en completa armonía, en completa paz, hagan ese acto de contrición dentro de sus hogares y sobre todo que sus derechos, a los cuales seguramente están en este momento disfrutando, van hasta cuando se afecta el de los derechos de los demás. Por lo tanto, allí hay que respetar la vida, la integridad, los bienes de todos los asociados, de quienes son los residentes en esos lugares donde están haciendo los disturbios, y que tarde o temprano, por supuesto, van a afrontar las consecuencias del accionar policial y especialmente el accionar jurídico cuando se vean allí en problemas y enfrentados a unos fiscales y jueces que seguramente los van a condenar por los hechos delictivos que han cometido. No aceptemos, como lo decían los integrantes de la FARC en su momento, que
Los inteligentes eran los que daban las órdenes y ellos se limitaban a cumplirles allá, y que esos inteligentes posteriormente irían a responder. Y aquí vemos que no han respondido en este caso ante la JEP. Y asimismo, quienes les pagan y quienes seguramente les inducen a cometer estos delitos, ojalá ustedes contribuyan a delatarlos, a identificarlos para que ellos sean quienes asuman todas las responsabilidades penales por los hechos terroristas que siguen cometiendo. Muchas gracias, mi general. Un saludo muy especial y un abrazo fraterno desde Bogotá y de la ciudad de Neiva. Cuente con nosotros, con este medio de comunicación importante de la Reserva y de la sociedad civil. Punto de quiebre, porque somos la voz de quienes no tienen voz. Muchas gracias, mi general. A usted, Nuri, muy amable. Gracias, señor Capitán Basto, y a Mauricio también. Muy amable. Gracias por sus preguntas. Un feliz día, muchas bendiciones y un abrazo muy fuerte. Gracias, mi general. Gracias, Buen mi día. general.